Buenos. Buenos días. Buenos. Buenos días. Buenos. Entonces, lo que tenemos... Buenas tardes. Es días todavía. Ah, ya. Lo que tenemos es claramente... en lo que nos hemos quedado es en la intuición. Y desde mi punto de vista, la mejor teoría que explica la intuición es la del yo cuántico. Vamos a entrar a conocer esta teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet para ver qué nos dice, ¿no? Cómo nos ayuda a comprender la intuición y cómo es que la intuición funciona. Esto es muy importante porque lo que está diciendo Jean-Pierre Garnier Mallet lo están diciendo permanentemente desde tiempos inmemorables. Solo que Jean-Pierre Garnier Mallet lo hace desde la física. Él es un físico. Su teoría como científica muchos no lo aprueban, pero su lenguaje es científico, porque al final no entienden que haya una prueba de lo que él está diciendo, sino que al final lo que él está haciendo es una interpretación científica y no está teniendo un método empírico. Pero la posibilidad que él abre es muy consistente, yo la veo muy consistente. Y la propia ciencia, con su paradigma empirista, tratando de materializar, es muy difícil que logre entender o probar este concepto de desdoblamiento de tiempo que él tiene, por ahora. Pero luego es posible que sí lo haga de alguna manera. Entonces yo creo que Jean-Pierre abre un camino desde la propia ciencia y creo que sí se puede entender esto que es un camino científico desde la propia episteme empírica, cuántica, física. Pero habría que estudiarlo mejor y yo todavía no lo tengo muy bien estudiado, ¿no? Y a mí también me falta conocimiento científico como para poder comprenderlo en su propio lenguaje. Desde mi lenguaje filosófico, reflexivo, yo lo encuentro bastante consistente. Y desde la fe y desde también muy consistente, va consistiendo con todo el conocimiento que se ha dado hasta ahora en muchos sentidos. Jean-Pierre Garnier Mallet: tengo 70 años, vivo en París, casado, 2 hijos, 3 nietos, soy doctor en física, mi especialidad es la mecánica de los fluidos. La política debe sustentarse en la tolerancia. Tengo la certeza de que hay que pensar en los demás como nos gustaría que los demás pensaran en nosotros. Eso parece cualquier cosa, pero esa va a ser la base para su desdoblamiento del tiempo, para poder crear realidades futuras. La base es este amor a Dios por sobre todas las cosas, aunque él lo dice también de alguna manera, pero no desde un punto totalmente creyente cristiano, pero tiene mucho fin, y el amar al otro como a ti mismo, ¿no? Entonces desearle al otro lo que tú quieres siempre, permanentemente, esa es la base, para poder crear. Al final no es otra cosa que seguir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se presenta en ti de manera intuitiva, en el desdoblamiento del tiempo. La teoría del desdoblamiento del tiempo permitió explicar la llegada al cinturón de Kuiper, de planetoides que están en el origen de explosiones solares de envergadura, pero Garnier va mucho más allá y nos cuenta que esa ley es aplicable a nuestra vida. Tenemos un cuerpo muy bien hecho que nos permite proyectarnos en el porvenir, ir a ver el futuro, arreglarlo y volver para vivirlo. Y es durante la noche cuando tenemos la capacidad de arreglar ese futuro que hemos construido durante el día. Podemos ver los peligros antes de vivirlos por medio de la intuición y borrarlos. Expuso su teoría explicada en cambio tu futuro por las aperturas temporales. ¿Qué te está diciendo Jean-Pierre Garnier Mallet? Lo mismo que nosotros hemos aprendido con Joseph Campbell. El mito es la estructura del sueño. Y en el sueño tú pasas a un estado REM, de sueño profundo. Y en ese estado REM, de sueño profundo, estás procesando toda tu realidad. No sé, yo tengo sueño. Ya, procesando toda tu realidad y colapsando realidades futuras. Porque al final, en el sueño, estás pasando por tu propio mito. Y al final lo que tienes que hacer es ser recibido igual que en el mito. ¿Cuáles son las reconciliaciones del mito? Las reconciliaciones del mito, ¿cuáles son?
¿Cómo reconciliación? Las reconciliaciones. Lo único que estás haciendo en el mito es reconciliarte. Estás pasando por llamada, pasas a las pruebas. En las Pruebas, pruebas No te es lo mismo reconcilias. decir partes que En las reconciliación. pruebas te reconcilias. ¿Pero qué te costaba decir No partes? estoy diciendo partes. En Pero las esas son las pruebas partes, pues. están escuchando. En las pruebas te reconcilias. ¿Con quién te reconcilias en las pruebas? Contigo mismo. Claro, es una reconciliación, pero antes ¿con quién? ¿Con el otro yo? Con la madre, caramba, te reconcilias con la madre, con la diosa madre. ¿Qué pasa? Hemos hecho un montón de tiempo en los mitos. Luego te reconcilias contigo mismo, que es reconciliarte con tu pareja. Es así como lo entiende Campbell. Porque tú mismo no eres tú mismo, sino es la proyección de tu otro yo, que es tu pareja. Y luego, ¿con quién te reconcilias al final? Con el padre. Con el padre, exactamente. Eso es lo que pasa en el sueño. Te estás reconciliando permanentemente y luego retornas. ¿Cuándo retornas? Cuando despiertas. Pero en el sueño ha pasado todo eso. Y siempre está pasando todo eso, sino que no lo recuerdas. Hay otras personas que escuchan su intuición, escuchan y recuerdan y se les presenta. Pero eso está pasando permanentemente. Ese es el proceso espiritual. Pero él entiende que ahí no solo pasa todo esto, sino que esto es un desdoblamiento del tiempo. Su teoría está avalada por la ciencia y le pregunta. La respetada revista American Institute of Physics de Nueva York y su comité científico la han validado publicándola en el 2006, porque es una teoría que ha permitido primero prever y luego explicar la llegada de planetoides al sistema solar. ¿Quiere que le explique para qué sirve la ley de desdoblamiento del tiempo? El periodista le dice sí, pero sencillito. Tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo consciente y miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible en el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego al tiempo consciente. Entonces hay para él dos tiempos. La teoría se puede complicar mucho más y da para miles de tiempos infinitos, pero al final él dice hay dos tiempos. Un tiempo consciente y luego hay otro tiempo Inconsciente. donde tú, claro, lo llamamos inconsciente, donde tú puedes hacer cosas increíbles. Eso es como el tiempo espiritual. Lo llamamos como un tiempo, pero lo cierto es que ese un tiempo puede ser una eternidad que está colapsando tiempo simultáneamente para crear tu futuro. Y todo esto sin enterarnos, exacto, tengo una síntesis instantánea de un análisis que he realizado en otro tiempo, aunque no tengo la memoria de ello. Así funciona el tiempo, sí, en cada instante presente tengo un tiempo imperceptible, en el cual fabrico un futuro potencial, lo memorizo y en mi tiempo real lo realizo. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento estamos en este tiempo, pero hay otro tiempo. Él va a decir la palabra apertura temporal, es decir, tú estás acá, subjetivamente, porque estás, según Kant, construido a priori para estar en este tiempo. Y estás acá, pero esa es tu conciencia, pero tu inconsciente no está en este tiempo, está en una eternidad de simultaneidad de tiempos, y tú puedes colapsar una de estas cosas y luego tú lo puedes traer de tu memoria del inconsciente al consciente y hacerlo por medio de la intuición. Y hay un pase de información entre tu yo, entre tu doble yo, entre tu doble y tú mismo. Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes en nuestro cerebro, se imprimen solamente imágenes intermitentes. Entre dos instantes perceptibles, siempre hay un instante imperceptible. Es decir, que estamos percibiendo conscientemente, pero estamos también percibiendo inconscientemente. Y al percibir inconscientemente, lo que tenemos son otras realidades. Vamos. Como en el cine, que solo vemos 24 imágenes por segundo. Sí, la número 25 no la vemos, es subliminal. En publicidad se ha utilizado este tipo de imágenes para influir con éxito en nuestro comportamiento, lo que ha mostrado que la subliminal es accesible a nuestra memoria. El desdoblamiento del tiempo ha sido probado científicamente y la teoría ha dado justificaciones de escalas de partículas y escalas de sistema solar. Sí, pero él lleva a esta y una interpretación de información del consciente al inconsciente que eso del todo no es. Entonces, sí, y de alguna manera también el desdoblamiento de partículas en distintos tiempos tampoco es. Hay lucha científica. ¿Qué es yo, mi amor?
El sistema solar, tenemos el Sol en el centro y todos los planetas están rodeando el Sol y están haciendo elipsis, haciendo vueltas alrededor del Sol, y así vamos cambiando estaciones. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando. Tenía entendido que las leyes de cuántica no se aplicaban a las cosas grandes. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el hombre que vive en el tiempo real y en el cuántico. Claro, nosotros llamamos real este tiempo, pero ¿este es el tiempo real o más bien el otro? Pero en fin, este es nuestro tiempo de realidad. En el cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. Memoriza el mejor y se lo transmite al que vive en el tiempo real. Eso dependiendo si estás memorizando el mejor, porque dependía en qué espíritu estás. Entonces nuestro otro yo va a pensar que ese tiempo es real. Nuestro otro yo está en una simultaneidad de tiempos. Diríamos desde mi filosofía que él está realmente en lo real y que la realidad nosotros la hacemos acá, pero lo real como una simultaneidad de tiempos es eso. Él no lo va a pensar así, él va a pensar que este doble yo está en un tiempo más acelerado que el nuestro, como en el futuro. Yo entiendo que no hay ese futuro, sino que hay una simultaneidad y que nosotros estamos en el devenir, mientras que él está en un ser de simultaneidad de tiempos. Pero él lo piensa de distinta manera y su ciencia, según él, prueba esto, ¿no? Que hay yo en un tiempo acelerado. Nuestro otro yo cuántico crea nuestra realidad. Podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrado. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Ya tendríamos que entrar en conceptos, ¿no? Como el concepto de hiperincursión. ¿Entiendes? Vas a buscar hiperincursión. Sí, es que este concepto sí, lo utiliza y habría que tener, ¿viste? Pero Física cuántica y la ley de atracción. sí, toda la cosa de impulsión, por eso explico la ley de atracción, ya, ¿viste? Hiperincursión, habría que, porque él es el que utiliza esto. Pero pongo diccionario. No, vamos a ponerlo ahí. Hiperincursión. Diccionario. Pero no creo que signifique lo mismo. Sí, porque tú le das un significado Yo distinto. tengo diccionario. Acción de incurrir. En fin, habría que investigar este concepto. Acción de encerrar algo, entre otras cosas, ¿viste? No, mi amor, tendría que verlo en física, en discusión. Pero cuando sale lo de física, sale lo de él, ¿viste? Entonces, ¿viste? Siempre sale lo de él. A ver, ¿y si pones el video ese? No. 4 minutos. No sé. 4 minutos. No, mi amor, ahora no. Ya, vamos a ver, es que este concepto no es el que se usa en física cuántica, lo que es entrelazamiento. Pero él está diciendo hiperincursión. Habría que investigar más. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el hombre que vive en el tiempo real y en el cuántico, un tiempo imperceptible con estados potenciales de conversión mejor. Y listo. Estoy desdoblada como la partícula, dice. Podríamos decir que entre yo consciente y el cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada. Estoy desdoblada como la partícula, sí, y sabemos que si tenemos dos partículas desdobladas, ambas tienen la misma información al mismo tiempo, porque los intercambios de energía de información utilizan velocidades superiores a la velocidad de la luz. Conoce el principio de los gemelos de Longeville, ya eso también es muy cuestionable, ¿no? Porque se supone que en física nada supera la velocidad de la luz, pero cuando han hecho partículas entrelazadas, claramente le pasa una cosa a esta y al instante le pasa una cosa a la otra. Porque están como en un mismo, son como lo mismo, como si no se hubieran separado. Eso es el entrelazamiento cuántico. De eso es lo que está hablando de alguna manera. Y entonces esto sí supera la velocidad de la luz. Y eso también rompió todo un paradigma.
La información supera la velocidad de la luz, pero estamos hablando de la información entrelazada. Nosotros utilizamos el mismo concepto para el biotejido. Si yo estoy biotejido espiritualmente contigo y estamos en el mismo espíritu, podemos orar, yo estoy orando acá y mi oración te está llegando a ti también. O podemos orar juntos, o podemos meditar y estar juntos. ¿Entiendes? Y podemos llegar a ese biotejido sin necesidad de estar así hablando. Así como hay una red, internet y demás, esta cuestión es un biotejido espiritual. La cosa es que somos el mismo. Estamos unidos en un mismo tejido. Entonces lo que me pasa a mí, te pasa a ti. Y vamos teniendo este mismo Es tejido. como tener un hilo. Claro, es como tener un hilo, pero no es así. No es un hilo. Es que tú eres el otro y el otro eres tú. Te pasa algo a ti, tú piensas y al otro también le pasa. Porque está en un mismo espíritu. Está en un mismo espíritu. ¿Entiendes? Pero tendrían que estar como en un mismo espíritu, como en una misma frecuencia, como una misma intensidad, como realmente biotejidos. ¿Entiendes? Como los ancianitos que lo le llamamos sin tocabas. transferencia. Como los ancianitos, la pareja de ancianitos que le tocabas a la chava la nariz Sí, y el chavo claro, lo claro. sentía. Ahora, ellos, claro, estaban también biotejidos espiritualmente, pero como una cosa más psicológica, ¿no? Un biotejido más espiritual es estar tejidos, por ejemplo, en Cristo, y a partir de Cristo estar todos unidos, ¿no? Estar unidos y sentir lo que siente el otro, pero realmente biotejidos. Eso es haber alcanzado la conciencia espiritual. Pero en fin, sí, y sabemos que si tenemos dos, que es una supraconciencia, y sabemos que si tenemos dos partículas desdobladas, ambas tienen la misma información al mismo tiempo, porque los intercambios de energía e información utilizan velocidades superiores a la velocidad de la luz. ¿Conoce el principio de los gemelos de Longevit? No. En los años 20, Plan Longevit demostró que si un gemelo viajaba a la velocidad de la luz, envejecía menos que el que se quedaba quieto. A Longevit no le creyeron, hubo que esperar 50 años. En 1970, gracias a los relojes atómicos, se comprobó esa ley. Ya, pero eso es relatividad del tiempo. Entonces, en ese tiempo imperceptible pasó mucho tiempo exacto. Si puedo viajar a velocidades prodigiosas, un microsegundo se convierte en un día entero. Cuando regreso no sé si me he ido, puesto que he estado ausente un microsegundo. Eso está presente en toda la literatura. Siempre está la leyenda de que yo de pronto me quedo jugando con un duende. Pasó y ya pasaron años en el otro lado. Porque realmente el tiempo inconsciente, que es un tiempo como eterno, o un tiempo que de verdad transcurre de otra manera, un tiempo totalmente relativo, sí, es distinto. Y eso pasa. De hecho, nos pasa a nosotros objetivamente. Cuando estamos muy entretenidos, el tiempo pasa muy, muy rápido, ¿cierto? Es distinto que cuando estamos mucho más pesados y demás y el tiempo se alenta. Entendiendo que el tiempo tiene esta medida como subjetiva permanentemente y tiene esta cuestión relativa, no solo relativo por una cuestión de velocidad de la luz, sino relativo a mi propio pensamiento. Mi propio pensamiento también pareciera relativizar el tiempo, pero eso tampoco se ha probado, porque no se ha probado que tu pensamiento relativice el tiempo, pero siempre está en toda literatura, siempre está en todo lado, mucho antes de cualquier teoría científica. Siempre se ha visto que tú sientes el tiempo de manera distinta con tu pensamiento. Siempre se ha tenido esto. Estupenda propiedad, pero ¿quién es el que viaja? Existe otra propiedad conocida en física, la dualidad de la materia. Es decir, una partícula es a la vez corpuscular, cuerpo, y ondulatorio, energía. Somos a la vez cuerpo y energía, capaz de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias. Ya, ahí más o menos, porque si es entrelazamiento, no hay ondulación. Ahí también hay problemas, pero yo también no soy tan conocedor. Pero lo cierto es que si es entrelazamiento, no es que sea ondulación o partícula, es que esta partícula es como la misma que la otra, porque están entrelazadas, han estado juntas y las han separado. ¿Y cómo asimilamos esa información? En el sueño paradoxal, cuando estamos más profundamente dormidos y tenemos nuestra propia actividad cerebral. Otro concepto complejo, sueño paradoxal, sueño paradójico. ¿Entiendes? Estamos dormidos, pero al mismo tiempo estamos en el otro tiempo. Es decir, estoy dormido, pero mi yo está en la apertura temporal actuando totalmente. O sea, toman turnos. Cuando tú estás despierto, el otro está dormido. Cuando tú estás dormido, el otro entra en toda la actividad. Exacto. Por eso si yo entro en un estado de meditación
y logro una tranquilidad y una profundidad REM, el otro hace cosas. Yo en meditación, en oración profunda, puedo mandar a que el otro haga cosas como si fuera un desdoblamiento astral y empiecen a ocurrir sinergias, sincronías, sin transferencias. Puedo mandar, si logro ese estado REM, si logro, como lo logra un chamán, un estado de trance, se mete una huevada, logra un estado de trance, logra liberar sus pensamientos, y lo que está liberando no solamente son pensamientos, sino a su yo cuántico, que puede hacer un montón de cosas. ¿Entiendes? Se le intercambio entre el cuerpo energético y el corpuscular, y ese intercambio el que permite arreglar el futuro que ha creado durante el día, lo que hace que el día siguiente su memoria esté transformada. Si el otro ha actuado, yo de pronto despierto, y cuando despierto soy otro, porque ha habido una información tremenda que me ha traído mi yo cuántico, y ahora yo puedo hacer otras cosas. ¿Entiendes? Pero depende en qué espíritu estoy. ¿En qué espíritu estoy? Y aquí hay una cosa acá, si yo pienso positivo, ¿el yo cuántico va a hacer cosas positivas? No necesariamente. No, para nada, no es pensar positivo, es en qué espíritu estás. Porque ni siquiera son pensamientos, el yo cuántico no se maneja por pensamientos conscientes, sino pensamientos inconscientes. Y si yo pienso positivo en el consciente, al toque pienso negativo en el inconsciente. No es tan fácil. ¿Entiendes? Y al mismo tiempo es súper sencillo, porque se trata de estar en un buen espíritu y que fluyas. Y que vivas el positivo y negativo y lo puedas superar. Como en el mito, vives el positivo y el negativo, pero lo puedes superar. No te quedas atrapado en lo negativo. Y tiene que ver mucho con lo que le deseas al otro y cómo estés conectado con Dios. Eso es la clave. Por un momento me sonaste libro de autoayuda. Sí, es cierto. Tiene mucho que ver con autoayuda, sí. Y se puede traducir así, pero él trata de ser científico. Y está tratando de entender cosas claves que yo también comprendo. Los pensamientos inconscientes crean realidades, ¿entiendes? Son pensamientos imperceptibles, están ahí, y esos pensamientos son los que te da tu espiritualidad. ¿En qué espiritualidad estás? ¿Entiendes? Porque al final puedes presentar muy positivo, pero si estoy en una espiritualidad totalmente capitalista, es tremendo, ¿entiendes? Estoy muy positivo, pero estoy en una espiritualidad totalmente pagana, es también un problema, ¿entiendes? Estoy muy positivo y estoy en una espiritualidad, es un problema. ¿En qué espiritualidad estoy? Y he logrado un absoluto en mi espiritualidad como para que pueda colapsar estas realidades realmente buenas, que realmente fluyan, que realmente hagan cosas interesantes, porque si yo estoy en pensamientos conscientes tratando de reprimir mi inconsciente, no funciona. Si estoy tratando de programar conscientemente pensamientos inconscientes, no funciona. El inconsciente siempre va a desbloquear y a decir que no lo repriman, ¿entiendes? Es como el otro día decía, ¿no? Quiero manejar mi cerebro y quiero detener sus pensamientos. No, estás pensando, estás haciendo. Es lo que realmente, como decía Cristo, tienes en el corazón, lo que importa, lo que realmente está en la intención, en tu inconsciente, no mi consciente. No es que yo digo, no tengo miedo, pero te cagas de miedo adentro. Estás potenciando una realidad de terror. Es igual como el ejemplo, ¿no? Pasa un perro, yo digo que no tengo miedo, pero me cago de miedo, el perro me va a morder, porque mi propio inconsciente está actualizando un potencial. Perros que ladran. Claro, porque la cosa está en tu inconsciente, no está en tu consciente. ¿Entiendes? Eso es lo que verdaderamente tiene poder con el que trabaja tu doble cuántico. Así es, si por ejemplo piensa en una catástrofe, esa potencial ya se inscribe en el futuro y puede sufrirla usted u otro. De manera que la conclusión es, no pienses en hacerle a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti. No es una ley moral ni filosófica, para él es una ley física, porque lo que te está diciendo es que tu pensamiento crea realidades físicas. O sea, ya no es el hecho de Sartre, mi conciencia es una nada que decide por sí misma, pero que no tiene nada que ver con lo físico. No, lo que te está diciendo es, tu conciencia crea lo físico, crea la materialidad. Eso es lo que está diciendo ahora, no tu conciencia, tu inconsciencia. Pero es lo que tienes realmente adentro, en el corazón. Es difícil controlar el pensamiento de día mucho, pero justo antes de quedarnos dormidos tenemos un minuto y basta con que durante ese minuto controlemos. Esa es la manera de conectar con esta parte energética. Llamémosle el doble para pedirle que solucione los problemas.
¿Qué es eso? Orar antes de dormir. Eso es orar antes de dormir. Antes de dormir oro para ponerme en las manos de Dios y que haga lo que tenga que hacer mi yo cuántico. ¿Entiendes? Eso es. Antes de dormir, por eso es tan importante orar. Papá dice Él dice, que ¿es como una oración? Yo no lo hago, y mira, estoy bien. Ya, qué mal Papá, este. ahora dices Hasta que que, y Dios encima no te van a escucha si estás echado orando. Soy prueba viviente de que no es cierto. Pero sí te escuché. Ya, suficiente. No, es una relación y hay que dejar totalmente las riendas al otro. Las noches están para eso, claro, pero la oración es eso. No es que yo le pido al otro, haz esto, sino que es el otro, que es mi espíritu, mi inconsciente, mucho más arraigado que mi registro real imaginario. Antes de mi registro real imaginario está el registro de lo real y real, que es la unión de los dos, que es el registro de lo paradisíaco. Cuando yo estuve en el paraíso, cuando estuve en el vientre de la madre, cuando yo era uno con todo, ese registro, y cuando yo, según él, yo también lo creo, podías estar en ese tiempo como eterno, ¿no? Tu yo cuántico y tú eran uno. Ese registro es el que estás yendo. Entonces no es en el inconsciente del real imaginario, es el inconsciente al que llegará Jung de alguna manera con el imaginario colectivo. Son menos 3 personas. El inconsciente mucho más profundo. Ya, vamos. Y en eso lo que tienes que hacer es orar para ponerte en las manos de Dios, como el Padre Nuestro. Yo digo, Padre Nuestro, Dios, hágase tu voluntad. Esa es la oración. Que se haga la voluntad de Dios, no que se haga tu voluntad Soy prueba egoísta. viviente de que no es cierto. No que se haga Nunca tu oro. voluntad egoísta. Nos vamos. Ya. Uy, ya no tenemos nada más acá. Entonces nos pasamos a... ¡El videito! Papá, por favor. En son 4 minutos. Entonces, no, yo les tengo otro video Ay, no, pero seguro que se preparado. dura más. No sé, 4 minutos. Yo les tengo otro video Monster, preparado. Monster, ay, Monster. Y ahorita también ponemos a él. No, ya no hay. Bien, esta es la ¿Qué tienes página- contra Elmo? Esta es la Eres racista con los rojos, ¿no? Ya, De seguro no te Y así gustan te haces los llamar tomates. comunista. Ah, esta es la página ya vamos a poner. de Jean-Pierre Garmelet. Este es un video de él para que lo conozcan. Hoy día vamos a poner también. ¿Y por qué no pones texto de aumento, Elmo? Él lo dice que. Por favor, por favor. Gracias. Jean-Pierre Garmelet. Todo el mundo conoce a Einstein y la teoría de la relatividad del tiempo, pero no sabemos lo que es la relatividad del tiempo. Evidentemente sabemos que científicamente se han deducido muchas cosas, aunque solo sea la bomba y la famosa ecuación de energía igual a materia a velocidad de luz al cuadrado, en donde interviene una curiosa velocidad, que las ecuaciones es una velocidad, pero que de hecho no es una velocidad. La teoría del desdoblamiento del tiempo tiene en cuenta esta relatividad, evidentemente, pero aporta algo muy nuevo, es decir, vivimos en 3 tiempos al mismo tiempo cuando sin embargo sostenemos conciencia de un solo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Este desdoblamiento del tiempo, que funciona igualmente bien en lo infinitamente pequeño, en lo infinitamente grande y está demostrado, permite también calcular esta famosa velocidad, que es incomprensible a nivel científico, puesto que tiene el olor y el gusto de una velocidad, puesto que es independientemente de la velocidad del observador, independiente de la velocidad de la fuente. La teoría del desdoblamiento también hace caer esta paradoja, para mostrar que es una velocidad de información para todos aquellos que viven en un espacio común con un tiempo observable único. Hace falta que todas las personas en este mismo espacio reciban la misma información al mismo tiempo. A nivel de partículas, las científicas hablan de interacción. Las partículas reciben la misma información al mismo tiempo. Significa que hay una velocidad de información, pero ¿quién da la información? ¿Quién la recibe? Aquí hay una paradoja, puesto que si hay una velocidad de información instantánea, es decir, infinita, ¿quién da la información?
Alors, Si unimos pues comment esas dos ce paradojas, paradoxe, par le el mouvement movimiento de desdoblamiento qui aquel est es universel, universal, démontré dans demostrado en lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, permitiendo calcular esa famosa velocidad, permitiendo calcular esas velocidades de nuestro sistema solar, que es lo que define nuestro tiempo. définition de notre temps. C'est Es notre nuestro sistema solar el que define nuestro tiempo. Alors, Utilizando los movimientos planetarios debemos pues, poder calcular esas velocidades. Es lo que yo he hecho y he encontrado las leyes de Kepler. J'ai même trouvé Hemos encontrado cómo corregir las leyes de Kepler. ¿Quién inventó la anomalía? Pues en Kepler hay una anomalía que él corrigió. ¿Cómo es posible saber que vivimos en tres tiempos diferentes y no utilizarlo en nuestro día a día? Porque de hecho, ¿qué es lo que esto permite? La anticipación. Si pienso en algo inmediatamente es una energía que parte otro tiempo. Ahí encontramos un principio de ficción. En un tiempo nulo tengo una energía infinita. ¿Y qué hago? Pues en ese tiempo mi energía, la energía que he perdido, que era de otro tiempo, la va a desarrollar, a transformar, a encontrar otros preguntas, otros pensamientos. Que modifique el tiempo nulo y modifique mi memoria. Te pido disculpas. Dice ahí que la imaginaria médica, nuestro cerebro es impresionante, se lo puso como 5 segundos antes de tener conciencia de ello. O sea que lo que yo pienso en el tiempo que para mí no existe, fabrica un potencial en otro tiempo. Que me deje que yo memorizo todo ello hasta se puede utilizarlo en mi día a día. Eso significa que todos mis pensamientos son pensamientos consecuencia de pensamientos inconscientes. Pero ¿quién modifica mis pensamientos en otro tiempo? Eso también es una pregunta. Así pues, el cálculo de esta velocidad de la luz, las leyes de Kepler, todo ello está científicamente demostrado. Pero hay un ciclo de desdoblamiento de los tiempos. Y estamos viendo el final de este ciclo de desdoblamiento de los tiempos. Nos permite dar información superluminosa que llamamos supralumínica. Es decir, que vamos a poder recibir informaciones de espacios de los cuales no teníamos conciencia anteriormente. Esta velocidad, que ha sido calculada por el movimiento de desdoblamiento, es superior a 20 millones de veces la velocidad de la luz. Y los chinos han descubierto hace unos meses que velocidades de información entre las partículas que están intrincadas por la implicación científicamente tenían una información que sobrepasaba los 20 millones de veces la velocidad de la luz. O sea que la observación corresponde con la teoría. La observación por la velocidad de la luz, pero por la velocidad superlumínica, corresponde con la teoría. Pero ¿qué hacer con esta teoría en el día a día? No olvidemos que define la anticipación y que estamos obligados a vivir por anticipación. Es el instinto de supervivencia. Listo. Vamos a ver. De hecho no he entendido un huevo de cosas. Y acá, en vez de decir significación, pero vamos. Lo infinitamente grande se une con lo infinitamente pequeño. Todo se vuelve comprensible por el pasado, el presente y el futuro. Ya era hora. Todo parte de un movimiento. ¿Cómo se pueden medir las velocidades que sobrepasan la velocidad de la luz? Sé. ¿Cómo podrías medir eso? No entiendo cómo lo podrías medir. Tampoco sé qué herramientas están utilizando. No lo sé. Es una buena pregunta. El problema es que yo no soy científico, Kai. ¿No puedes buscar en internet cómo se mide la velocidad de la luz? No, es la velocidad de la información. No está midiendo la velocidad de la luz, está midiendo la velocidad. Pero también cómo miden la velocidad de la luz. Ya, eso podríamos buscarlo también. Vamos. Porque están diciendo que es inclusive hasta 20 millones, si no me equivoco, dijeron más rápido que la velocidad de la luz. Luego buscamos a Elmo. ¿Cómo se mide la velocidad de luz? Los relojes atómicos increíblemente precisos son con relojes atómicos para medir el tiempo. ¿Cómo se mide la velocidad de la luz? Muy bien. En ocasiones algunos detalles nos explican que hay otras preguntas que ni nos habíamos hecho, nos llevan a descubrir cosas que no sabíamos. ¿Cómo se mide la velocidad de la luz? Después de que por mucho tiempo se pensó que la luz viajaba infinitamente rápido, astrónomos del siglo XVII comprobaron que aunque su velocidad era muy alta, también era finita. Notaron que las lunas de Júpiter parecían moverse más lentamente cuando la Tierra estaba más lejos del planeta,
y dedujeron que debía ser debido a la diferencia en el tiempo que tenía que viajar la luz desde las lunas. La velocidad de la luz fue estimada entonces como más de 200.000 kilómetros por segundo, tan alta que dificultaba medidas precisas. No fue sino hasta el 19 que los físicos dieron con las técnicas de laboratorio apropiadas para medir la velocidad de la luz. Durante muchos años tuvieron que valerse del hecho de que la velocidad de la luz puede ser calculada a través de las mediciones de otras propiedades. Por ejemplo, si se sabe cuál es la frecuencia de la luz, entonces se puede estimar su velocidad con las medidas de su longitud de onda, lo que se puede hacer con mucha precisión usando una técnica relativamente simple conocida como interferometría. No obstante, ya por los años 60 los científicos podían usar unos relojes atómicos increíblemente precisos para medir el tiempo del viaje de los rayos láser. Los científicos han logrado medir la luz con tal precisión que ya no se mide, sino que se define exactamente como 299.792.458 metros por segundo. Ahora, ¿cómo se mide la velocidad de la información? De la información cuántica. Sí, pero es la velocidad de la información Imagino que de la misma forma. en partículas entrelazadas. No simplemente con una información No, cuántica. no. Se debe medir de la misma forma. No, mi amor. No, cuántico. No, o sea, estoy hablando de un contexto cuántico, pero no estoy hablando de lo cuántico, estoy hablando de partículas entrelazadas. Sí, por eso, pero Y ahí sí tenemos un montón de información cuántica. que nos lleva a otro Wow. lado, el entrelazamiento cuántico, ¿no? Wikipedia. Dice, no obstante, no parece que se puede transmitir información. Mira, ¿qué te dice? Esto es básico para su teoría. El entrelazamiento cuántico, originalmente en alemán, es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen. En lo sucesivo, EPR, en su formulación de la llamada paradoja EPR. El término fue introducido en 1935 por Edwin Schrödinger. Yo siempre lo pronuncio mal, antes el gato de Schrödinger. Para describir un fenómeno de mecánica cuántica que se demostró en los experimentos, pero inicialmente no se comprendió bien su relevancia para la física teórica. Un conjunto de partículas entrelazadas, en su término técnico en inglés, entangled, no pueden definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema, con una función de onda única para todo el sistema. El entrelazamiento es un fenómeno cuántico sin equivalente clásico, en el cual estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible enlazar dos partículas en un solo estado cuántico de spin nulo, de forma que cuando se observa que una gira hacia arriba, la otra automáticamente recibirá una señal y se mostrará como girando hacia abajo, pese a la imposibilidad de predecir, según los postulados de la mecánica clásica, qué estado cuántico se observará. Papá, José Lagón ha escrito: lo que no pueden medir los científicos son los taquiones, más rápido que la luz. Ya, ahí sí me matas, José, porque mi conocimiento físico Taquiones. es bastante limitado. No. Taquiones. No. Tienes que buscarlo, tú lo sabes. Taquiones. Un taquión, del griego, no puedo leerlo, taionión, Ahora lo leas. es toda aquella partícula hipotética capaz de moverse a velocidades superlumínicas. Mañas. Oye, A los taquiones se les atribuye propiedades inexplicables a día de hoy. Mañas, ya, pero ¿qué es una partícula hipotética? En física de partículas, una partícula hipotética es un tipo de partícula elemental cuya existencia es conjeturada o predicha por alguna teoría física, pero cuya existencia no ha sido corroborada empíricamente. Ya, ahí nos quedamos, ya nos estamos yendo, tenemos que volver totalmente. ¿Y otra vez? ¿qué cosa? ¿Qué? Ya pues, ya, no, basta, ya, no, nos desvío a todos. Debía mucho, pero justo, ya, es difícil controlar el pensamiento, debía mucho, pero, no, esto ya lo hemos visto, vamos. Todo parte de un movimiento de desdoblamiento que existe tanto en lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande. Este movimiento explica el sistema solar, las órbitas planetarias y las leyes de Kepler.
el porqué de la Tierra, de la Luna, incluso de Plutón, que es efectivamente el noveno planeta de nuestro sistema solar, el porqué de los ciclos de desdoblamiento de los tiempos. Estamos viviendo el final de un ciclo que, ignorantes del desdoblamiento, puede volverse muy caótico. Permite el cálculo de la velocidad de la luz, define una energía de equilibrio entre una energía gravitacional y una energía de tiempo, reencontrando de esa manera la constante cosmológica de Einstein, de la ecuación universal que determina el cambio de percepción del tiempo debido al desdoblamiento. Impone la necesidad de masas o de energías reales, pero imperceptibles, llamadas sombrías o oscuras, y le da un sol negro desdoblando nuestro sol luminoso. Define varias velocidades supralumínicas, permitiendo los intercambios de información entre tiempos desdoblados, precisando de esta manera la noción actual e inexacta de intrincación. Otra vez ese concepto, intrincación. Ese concepto, intrincación. Y tú que lo decías que estaba mal traducido, que era entrelazamiento. No, es que es entrelazamiento, intrincación. Intrincación. Cualidad, acción, significa intrincación física. ¿Viste? Entrelazamiento cuántico. El toque. Entrelazamiento que estoy hablando es entrelazamiento cuántico. ¿Entiendes? Ya lo hemos hablado, ¿no? Hemos dicho varias veces que el entrelazamiento cuántico es un fenómeno cuántico simplemente clásico en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible preparar, enlazar dos partículas en un solo estado cuántico de spin nulo, de forma que cuando se observa que una gira hacia arriba, la otra automáticamente recibirá una señal y se mostrará como girando hacia abajo, pese a la posibilidad de predecir, según los postulados de la mecánica clásica, qué estado cuántico se observará. Estas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantáneamente en otros sistemas que están entrelazados con él, y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando instantáneamente entre los sistemas, a pesar de la separación entre ellos. No obstante, no parece que se puede transmitir información clásica a velocidad superior a la de la luz mediante el entrelazamiento, porque no se puede transmitir ninguna información útil a más velocidad que la de la luz. Solo es posible la transmisión de información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal de información clásico, también llamado teleportación cuántica. Mas por necesitar de ese canal clásico, la información útil no podrá superar la velocidad de la luz. Pero ahí viene el problema. Él dice que sí. Claro, está aprobado el entrelazamiento, pero lo que no está aprobado es que hay otro canal de información, un canal espiritual, psicológico, intuitivo. Eso es lo que no está aprobado en ningún sentido. Y esa es la base de su teoría. Y por eso su teoría difícilmente los científicos la aceptan, aunque está formulada científicamente. El entrelazamiento cuántico fue un principio planteado por autores Einstein, Polsky y Rosen como un argumento en contra de la mecánica cuántica, en particular con vistas a probar su comprensión, puesto que se puede demostrar que las correlaciones predichas por la mecánica cuántica son inconsistentes con el principio de realismo local, que dice que cada partícula debe tener un estado bien definido sin que sea necesario hacer referencia a otros sistemas distantes. Con el tiempo se ha acabado definiendo como uno de los aspectos más peculiares de esta teoría, especialmente desde que el físico neerlandés John S. Bell dio un nuevo impulso a este campo en los años 60 gracias a un refinado análisis de las sutilezas que involucran el entrelazamiento. La propiedad matemática que subyace a la propiedad física del entrelazamiento es la llamada no separabilidad. Además, los sistemas físicos que sufren entrelazamiento cuántico son típicamente sistemas microscópicos. Casi todos los que se conocen de hecho lo son, pues según se entendía, esta propiedad se perdía en el ámbito macroscópico debido al fenómeno de la decoherencia cuántica. Sin embargo, más recientemente un experimento ha logrado el citado entrelazamiento en diamantes milimétricos, llevando así este fenómeno al nivel de lo macroscópico. El entrelazamiento es la base de las tecnologías en fase de desarrollo, tales como la computación cuántica o la criptografía cuántica, y se ha utilizado en experimentos de teleportación cuántica. Así que esa es la base de su teoría. Pero lo que no tenemos es la prueba de que esto se puede usar humanamente, y no creo que lo puedas probar. Pero él tiene un huevo de experimentos, tiene un huevo de anécdotas también, tiene un huevo de gente. Papá, Miguel Alonso Cordero Velázquez está escrito. ¿Qué ha dicho?
Ha puesto Cristian, hola, a partir de mañana distribuiré el ensayo de Microbit sobre Juan Javier. ¿Te Oh, separo qué o genial. no? Abrazos. Gracias, Juan Javier Salazar. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por pensar en mí. Abrazos, muchos abrazos. Gracias, Miguel. A mí me encanta Juan Javier Salazar. Ya lo vamos a estudiar poco a poco. Vamos. Entonces, y ese documento me va a servir para saber un poco más también. Gracias. Entonces, define varias velocidades supralumínicas, permitiendo los intercambios de información entre tiempos desdoblados, precisando de esta manera la noción actual y inexacta intrincación. Y sobre todo, este movimiento fundamental que dirige tanto nuestro cuerpo como el universo que nos hace vivir, al tiempo que nos se dobla. Este es Jean-Pierre Garnier Mallet, nacido en 1940 en Francia, en la Vienne, doctorado en la mecánica de los fluidos, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Muy bien, la teoría del desdoblamiento. Veamos solamente por aquí. ¿Por qué un desdoblamiento? Caracterizado por un movimiento, una curiosa velocidad y una ecuación universal, el desdoblamiento del espacio y del tiempo explica a la vez lo infinitamente pequeño de nuestras partículas, lo infinitamente grande del universo y nosotros, perdidos en la Tierra inmensa, planeta de un pequeñísimo sistema solar cuyas dimensiones nos parecen infinitas. Tan solo tenemos que admitir que pueden existir tiempos imperceptibles atrapados en dos tiempos perceptibles. El tiempo entre una pregunta, un obstáculo cualquiera, y su respuesta, franqueado del obstáculo, define un tiempo de adaptación para una partícula que utiliza ese tiempo en su espacio definido y limitado por su horizonte. Una aceleración del transcurso del tiempo en un horizonte imperceptible, desdoblado del primer horizonte, permite a una partícula desdoblada de la partícula inicial, evolucionando de la misma manera, obtener la respuesta antes que la partícula inicial. La aceleración del tiempo puede ser tal que la partícula inicial no tiene tiempo de utilizar un instante de su tiempo, mientras que la partícula desdoblada tiene todo el tiempo de obtener la respuesta a su pregunta en ese mismo instante. Eso me pasa a mí a cada rato. Yo tengo un huevo de preguntas y de pronto en la noche vienen las respuestas. De pronto vienen y me levanto y hay un huevo de respuestas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque tú mandas preguntas y de pronto tu otro yo, según esta teoría, te las responde. ¿Me entiendes? Y tienes que escucharlas. Y empiezas a escuchar. Te Me despiertas. gusta más la teoría de la Mujer Maravilla, que los dioses se te acercan y te susurran al oído. Pero que no creas que es lo mismo. Es la misma teoría, sale que cae la fórmula científicamente. Es lo mismo de que el espíritu te habla, de que tienes imágenes, visiones, Y profecías. Eli te dice al oído, si no te dice... Sí, es lo mismo, te te está dice. diciendo lo mismo. Esto te está diciendo lo mismito que eso, solo que te lo está diciendo de manera científica, entendiendo que el tiempo se desdobla. Muy bien, la aceleración del tiempo puede ser tal que la partícula inicial no tiene tiempo de utilizar un instante de su tiempo, mientras que la partícula desdoblada tiene todo el tiempo, porque cuando se ha desdoblado, el tiempo es casi eterno. Para mí es como una simultaneidad de tiempos, de obtener la respuesta a su pregunta en ese mismo instante. Eso necesita de poder acelerar el tiempo al tiempo, que desdoblando la partícula inicial en tiempos imperceptibles, que yo he llamado aperturas temporales. Ese es otro concepto. El tiempo se apertura, el tiempo se desdobla, hay una apertura temporal. Y de pronto el tiempo transcurre tranquilamente para tu yo cuántico. Y tiene todo el tiempo para investigar, colapsar, ver, y luego te manda la información a ti intuitivamente. ¿Me entiendes? Si te acostumbras a escuchar tu voz interior, tu espíritu, diría Sócrates su daimon, porque Sócrates siempre decía que lo que él escuchaba y le mandaba era su daimon, que se traduce como demonio, pero no se refiere al demonio como lo entienden los cristianos, sino a su conciencia interior. Eso es lo que le está dando toda la información. Él puede considerarse como un observador inicial que a su vez se desdobla. Un tercer observador responde pues a las preguntas del segundo, realizándosela él también otras preguntas. Por intercambios de información en aperturas temporales imperceptibles, el primer observador puede obtener respuestas a preguntas que no ha tenido tiempo de hacerse. Esto le permite conocer las respuestas del tercero antes que el segundo, al cual puedes guiar sugiriendo nuevas preguntas que modifican su memoria instantáneamente. Ya se pone más complicado, ¿no?
Dice, el desdoblamiento implica un observador desdoblado, evolucionando en aperturas temporales del observador inicial. Debido a una diferencia de percepción, el observador desdoblado evoluciona rápidamente en un tiempo acelerado que él considera como normal. Así pues, él ignora al observador inicial, ya que desconoce su tiempo de evolución que le aparece a él como fijado. Él puede considerarse como un observador inicial que a su vez se desdobla. Un tercer observador responde pues a las preguntas del segundo, realizando él también otras preguntas. Un tercer observador responde pues a las preguntas del segundo, realizando él también otras preguntas. Por intercambios de información en aperturas temporales imperceptibles, el primer observador puede obtener respuestas a preguntas que no ha tenido tiempo de hacerse. Esto le permite conocer las respuestas del tercero antes que el segundo, al cual puede pues guiar sugiriéndole nuevas preguntas que modifiquen su memoria instantáneamente. Es decir, el segundo observador evoluciona en su presente, responde a las preguntas del primero que le parecen proceder del pasado. Se realizan preguntas, las cuales son respondidas a su vez por el tercero. Esas respuestas parecen estar en su futuro. Por los intercambios de información instantáneos en las aperturas temporales, expresa al mismo tiempo observador en los tres tiempos diferentes, pasado, presente y futuro. La teoría del desdoblamiento es una ecuación que permite expresar de manera rigurosa el cambio de percepción entre dos observadores desdoblados en dos tiempos diferentes. Ya, esto ya es un poco más difícil. ¿Entiendes? Dice, vamos. Hay un pasado, presente y futuro, pero lo que no entiendo es esto. Dice que, así pues, la ignorancia, ya. El desdoblamiento implica... ¡Ay! ¿Qué pasa? Ya pues. Cosa. ¿Qué es la tercera vez que te dicen? No, ya. Caramba, ya pues. Ya. El desdoblamiento implica un observador desdoblado evolucionando en aperturas temporales del observador inicial. Hay dos. Uno que está en nuestro tiempo, otro que está desdoblado, nuestro doble. Debido a una diferencia de percepción, el observador desdoblado evoluciona rápidamente en un tiempo acelerado que él considera como normal. Ya él está en un tiempo acelerado. Así pues, él ignora el observador inicial. Ya, ahí. Este primer observador. Ya. Ahí. Este primer observador está desdoblado. Este está en otro tiempo, está desdoblado. Muy bien. Él puede considerarse como un observador. A ver. Así pues, él ignora al observador inicial, ya que desconoce su tiempo de evolución que le aparece a él como fijado. Él puede considerarse como un observador inicial. Él no sabe de este primer observador, que a su vez se desdobla. Este se desdobla otra vez. ¿Ya? Se ha desdoblado se ha desdoblado ¿Manjas? Se ha desdoblado totalmente. Un tercer observador responde pues a las preguntas del segundo. Este está dando preguntas, realizándose él también otras preguntas. Este también se realiza otras preguntas. Y este está haciendo preguntas. Por intercambios de información en aperturas temporales imperceptibles, el primer observador, este primero, puede obtener respuestas a preguntas que no ha tenido tiempo de hacerse, porque él no se las ha hecho, sino que se han hecho ellos. Es decir, ni siquiera tú te has hecho las preguntas, sino tus dobles se han hecho las preguntas. Esto le permite conocer las respuestas ¿Dos dobles? del tercero antes que el segundo. Lo que está diciendo es que tu doble se puede también desdoblar. Bueno, adiós, voy a dejar a mi doble aquí. Ya Solo viste. que como tú no No, ves, estás en el tiempo acá en ¿Cómo la puede realidad. serlo? Basta, Tai. Y si la realidad es ilusión, No, basta. si me Tai. voy del otro yo. Ay, basta. Esta ilusión tiene su Me sentido. voy a vivir para poder desdoblarme No. y así desdoblada venir aquí. No. Pero primero me voy a... Kai. ¿Qué acaso no te das cuenta que te estamos entendiendo? Mayuska, Kai, basta. Es que si no me voy a vivir no voy a poder desdoblar para estar aquí. No, basta. Mayuska, Kai. Devolución. Ah, mira. Voy a contar a tres, ya basta. Basta esa bromita. Somos 3 contra 1. Kai, tres. Kai.
2, Kai, basta. Oye, ¿desde cuándo ha sido una broma? Kai, basta. Ya, ven acá, basta. Pero si te estamos haciendo caso relativamente. No estás haciendo caso, que porque no estás entendiendo. Es un desdoblamiento de tu pensamiento inconsciente, no de tu materialidad, pedazo de taradito. Ay, no decías, y antes no hablabas del científico que dejó la realidad. Por eso yo estoy diciendo que me voy a ir a Es otra mimir. cosa, eso ya es sintergia, eso no estamos hablando. Aquí, concéntrate en la Ya, teoría. pero si dejó la realidad, entonces se puede hacer. No, Puede ser un desdoblamiento. ahora no estamos en eso, Kai, y dejar la realidad no significa... Por eso yo voy estoy sin diciendo camino. que me voy a mimir. Y, Ya. y mimiendo me No, desdoblo. y así. no, Kai. Sí. No, Vayusca, ahora no. Primero aprendes y cuando vayas a dormir. A ver, pero entendí. Espero que comprendas. Muy bien. El segundo observador evoluciona ahora ya. Entonces, esto le permite conocer las respuestas del tercero antes que del segundo, al cual puede guiar sugiriéndole nuevas preguntas que modifican su memoria instantánea. Este conoce las preguntas y respuestas del tercero antes que el segundo. Es decir, el segundo observador evoluciona en su presente, responde a las preguntas del primero que le parecen proceder del pasado, se realiza preguntas, las cuales son respondidas a su vez por el tercero. Estas respuestas parecen estar en su futuro por los intercambios de información instantáneos en las aperturas temporales. Es pues al mismo tiempo observador en los tres tiempos diferentes, pasado, presente y futuro. La teoría del desdoblamiento de una ecuación que permite expresar de manera rigurosa el cambio de percepción entre dos observadores desdoblados en dos tiempos diferentes. Ay, entonces tú y yo cuántico es un observador del futuro y del pasado. No está yendo al pasado. Lo que te está diciendo es que él entiende que lo que le está diciendo el primero es de su pasado, porque él está en un futuro. Si se ha desdoblado, lo que te está diciendo es que él está yendo al futuro de ti. Eres tú. Te desdoblas. Este se desdobla y está en tu futuro. Luego este se desdobla y este está en el futuro de este. ¿Me dejo entender? Entonces la intuición no se puede dar sin que me desdoble. Que, claro, no hay intuición sin desdoblamiento. Porque al final siempre ¿Cómo estás me desdoblado. desdoblo? A ver. No te desdoblas porque tú quieres, estás desdoblado siempre. Ah, ya, entonces Estás sí tengo desdoblado intuición. siempre. Claro, pero tú acaso la escuchas, estás atento a ella, estás atento a tu intuición, estás atento, escuchas, y otra cosa, lo que tú programes, lo Mi que tú... intuición dice que algún día voy a morir. Lo que tú piensas, lo que tú estás sintiendo, ellos lo van a recibir. Y estás, de alguna manera, mandándolos a sus futuros. Ellos están resolviendo esos futuros y luego te los están mandando a ti para que tú los hagas realidad en tu tiempo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que está pasando. Ahora siempre estás desdoblado y de alguna manera siempre hay intuición. Pero el escuchas realmente, escuchas lo que dice tu voz interior, ese es el problema. Realmente estás integrado contigo mismo y con tu espíritu, ese es el problema. Esa es la cuestión. Ya. Hay más teoría. Yo creo que ahí la vamos a dejar porque ya mi amiguita se duerme y vayamos a... Elmo. No, Elmo. Realmente no pasa. Elmo de Cambia el rey. desdoblamiento Ya ya. no es de reproducción automática como Ed. Solo nuestro doble es capaz de volvernos Este es a su dar libro, las ideas este es su divinas libro. nuestras cuando nacimos. Sin esta conciencia inicial, Nos paramos de es lógica imposible porque Mira va a entender dormirse. lo mismo de nuestra Pero nos parece esto. 2.13 El control del adormecimiento y de los intercambios. Nuestro último pensamiento consciente nos dirige hacia el tiempo ralentizado de nuestro doble o hacia el tiempo acelerado de aquellos que crean nuestras posibilidades futuras e intentan a menudo manipularnos. Es pues importante controlarlo antes de quedarnos dormidos o antes de nuestra muerte. Lo primero y más importante es tomar conciencia de nuestros problemas. Cuando os perdéis en una gran ciudad, preguntáis el camino a un transeúnte. Para ello, no os quedáis mirando los ojos y sin hablar a vuestro informador. Cuando os quedáis dormidos sin pedir nada, es como si hicierais lo mismo. Es, pues, importante proporcionar a vuestro cuerpo físico las indicaciones necesarias, que serán descodificadas en el momento del intercambio por vuestro doble y por los cuerpos energéticos que vendrán a vosotros. Es el agua de vuestro cuerpo la que almacena y restituye las informaciones. El ver vuestros problemas atrae las energías futuras responsables de vuestras dificultades.
Si intentáis encontrar vuestras soluciones, atraeréis otros futuros. Es entonces cuando hay que estar vigilantes, porque si os quedáis dormidos en ese momento, vuestro sueño os llevará hacia el futuro, lejos de vuestras preguntas pasadas y de vuestras interrogaciones iniciales. Sin embargo, si pedís a vuestro doble que resuelva vuestros problemas y clasifique las soluciones, lo atraeréis hacia vosotros y vuestros sueños serán benéficos siempre que aceptéis su solución con una confianza absoluta y en la certeza del mejor futuro posible. El único obstáculo es el de no quedaros dormidos con un pensamiento capaz de atraer o de crear el futuro. No se trata de hacer el vacío, se trata solo de esperar la respuesta con impaciencia. Vuestras preguntas atraen a una persona importante. Nadie piensa en los detalles de su vida cuando molesta a un grande de este mundo para solucionar sus problemas. Ahora bien, vuestro doble es más poderoso que los más poderosos de la tierra, puesto que él es vuestra parcela creativa, esta imagen luminosa que el Creador quería de vosotros en el futuro, antes de vuestra evasión en las tinieblas. El sueño paradoxal es incontrolable, pero podéis elegir la dirección de vuestra decorporación para equilibraros. A partir del día siguiente, sistemáticamente conseguís un resultado: la ausencia del estrés. Es lógico, pues, al reencontrar su rol de guardián de nuestra conciencia pasada, nuestro doble nos vuelve a poner en el camino que no engendra ningún miedo al mañana. Un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero sobre todo uno nos ha marcado. A un enfermo se le acumulaban toda clase de problemas. Es el colmo, nos decía. Mi empresa está al borde de la ruina. Mi mujer me pide el divorcio y me crea muchos problemas para la custodia de mis hijos. En cuanto a mi cáncer, me pregunto si no tengo ya un pie en la tumba. Nos escribió 3 días después de haber asistido a nuestra formación. Por fin una vida sin estrés. Más adelante, su empresa se restableció. Su mujer se divorció, pero sin problemas. Su cáncer desapareció. Demasiado bonito para ser verdad, pensarán algunos, que de esta manera se crearán inmediatamente futuros menos bonitos para justificar su apreciación. La duda fabrica instantáneamente razones para dudar en el futuro, y luego nos prueba que teníamos razón en dudar. Sin embargo, la certeza de un resultado ya crea el resultado en el futuro, pero antes de actualizarlo en nuestro presente, es mejor dejar que la otra parte de nosotros compruebe la utilidad y la ausencia del peligro para el prójimo. Nuestra confianza absoluta permite a nuestro doble actualizar el futuro, que permite confortar esta confianza. Nuestra certeza de un resultado le permite elegir un futuro conforme a esta certeza. Mostrar discernimiento. Un rezo mal expresado puede ser tan peligroso como una mala forma de dormirse. Si deseáis algo, lo creáis al instante. Encender una vela en una iglesia, echar una moneda en una fuente, rezar por la noche a la búsqueda de nuestra solución, pedir un deseo a una estrella fugaz o una petición de curación fabrican el futuro correspondiente. La cuestión es saber si la actualización en el presente de vuestro deseo es peligroso o inútil para vosotros o para el colectivo. ¿Para qué sirve desear un bienestar individual si los futuros correspondientes son peligrosos? Querer la paz en el mundo engendra la realización inmediata de vuestra concepción de paz en el futuro. Querer curaros de una enfermedad grave desencadena instantáneamente esta posibilidad. Pero sin vuestro doble, no sabéis si vuestra forma de considerar la paz no conducirá a la guerra en la tierra, si vuestra curación no será nefasta tanto para vosotros como para las personas a vuestro alrededor. La mejor forma de quedarnos dormidos es pedir a nuestro doble que nos envíe el mejor futuro que hemos podido crear. Que se haga tu voluntad es la única forma de expresar esta idea sencilla. Si consideráis al doble como la parcela del Creador que vive eternamente en vosotros, volvéis a la conocida oración de los cristianos: Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, en otro tiempo inaccesible durante nuestro desdoblamiento.
que se haga tu voluntad. Sin embargo, esta oración no debe nunca sobreentender la mínima solución a nuestros problemas. Es muy fácil quedarnos dormidos con un pensamiento que desencadena un futuro. Si pensáis en vuestra cita de mañana, en vuestras conversaciones pasadas o futuras, en el último espectáculo televisado o en la revista que estáis leyendo, vuestro sueño os arrastra hacia el futuro del que huís y que os ayuda a organizar de la mejor manera más pensamientos parásitos. Sin embargo, el dejar vuestro lugar de director de orquesta a vuestro doble os adormece más rápidamente que vuestros deseos o proyectos. Una aplicación para el insomnio. En este caso, también hay muchos ejemplos. Una mujer, directora de empresa en Italia, vino a vernos alentada por su hija médico. 40 años de insomnio la habían debilitado mucho. Una angustia continua le anudaba el vientre y la perturbaba de forma enfermiza en su trabajo. A la hora de comer, nos confesó su falta de confianza en nuestra manera de ver las cosas. En los últimos 40 años lo he intentado todo. ¿Cómo voy a creer que puedo resolver mi problema en una sola noche? ¿Cuál sería tu reacción si durmieras tranquilamente las próximas noches? Nos atrevimos a decirle. Dios mío, responde segura de sí misma y de la ineficiencia de nuestra formación. Pensarían recompensaros con millones. Desde entonces duerme cada vez mejor. No nos ha dado millones, ha hecho algo aún mejor. Establecida en Italia, ha invertido tiempo y dinero en ayudarnos a dar a conocer nuestras formaciones en ese país. Sufriendo igualmente el insomnio, su madre creía que esta enfermedad era hereditaria. Controlando su adormecimiento, ha conseguido también recobrar el buen dormir de su infancia a sus 82 años. El peligro de la siesta. Los movimientos planetarios facilitan más o menos el sueño paradoxal. Sin embargo, en esta época de final de los tiempos, la decorporación se hace cada vez más fácil porque la energía de antigravitación aumenta cada vez más, como la expansión del universo. Así pues, es preferible la noche al día porque, escondida por la Tierra, la atracción del Sol nos pega al suelo. Los sueños son diferentes durante la luna llena, pues, visible de noche, esta disminuye la pesadez. El verano, por el contrario, la aumenta, pues el sol está más cerca, e inversamente, el invierno la hace más ligera. Llevadas a cabo durante el día, las siestas no son propicias para los viajes en el tiempo, pues el sueño paradoxal casi no existe durante el día entre las 11 y las 17 horas, hora solar. Además, disminuye nuestro capital de sueño nocturno. La persona que, debido a un trabajo nocturno, se ve obligada a dormir de día, invierte en 20 días la noche y el día. Consigue hacer un sueño paradoxal. Las dos partes de un ser vivo siempre en función de un futuro potencial de 40 días. La cuarentena de las enfermedades contagiosas. Verdaderamente te falló el internet, ¿no, papá? Sí, me falló el internet. ¿Por qué lo retrocedes? Arregla pues nuestro presente durante 3 días en función de un futuro potencial de 40 días. La cuarentena de las enfermedades contagiosas. La cuaresma, contracción de esta cuarentena. Los 40 días de momificación de los muertos de los faraones egipcios o de rezo de los musulmanes sobre la tumba de los difuntos no son fruto de la casualidad. 3 días es también la duración para pasar las 3 velocidades que aceleran el motor del tiempo hacia el futuro. El muerto fallece. Detectado por una inactividad total de nuestro cerebro, electroencefalograma plano, la muerte clínica no es la muerte sin retorno. Se trata de un sueño paradoxal durante el cual ningún cuerpo energético viene a sustituir al nuestro que se reúne con nuestro doble. Este viaje a la frontera de la muerte se lleva a cabo por el futuro hacia nuestro pasado, que nos aspira por nuestro vínculo del desdoblamiento. Si sobrepasa 3 días, tiempo de reflejo de nuestro segundo yo, la muerte se vuelve irreversible. Es también el tiempo de resurrección de Jesús o de la diosa sumeria Inanna.
Esa vuelta a la vida de Jesús al tercer día ya fue descrita en las tablas sumerias. Inanna volvió de entre los muertos tras ese tiempo gracias a su mensajero del tiempo, el visir Ninshubur. Nuestros antepasados nunca enterraban a sus muertos antes de ese lapso de tiempo. Hoy en día nadie tiene esto en cuenta, a pesar de que los sepultureros hayan comprobado que 30% de los muertos desenterrados se han movido en su tumba. Las experiencias al borde de la muerte. ¿Cómo que se ha movido de su tumba? Porque no estoy entendiendo Las experiencias llamadas de muerte inminente. O sea que el cadáver ya no estaba. que lo que tú llamas muerte es un sueño paradoxal para él. Y al final, tu yo cuántico está decidiendo contigo ya reunido si vas a volver a tu cuerpo, si vas a activarte otra vez en este tiempo. Entre comillas volver porque siempre estás, pero la Pero verdad esa es que muerte te no estás... existe. El problema es que sí existe, porque son 3 días para ver si vas a volver o no. Pasados los 3 días ya no vas a resucitar ni vas a volver, has decidido morir. Pero la decisión de morir, en el fondo, es una decisión inconsciente Pero la tuya. inmortalidad sí puede existir. Mi amor, la inmortalidad existe en Cristo Jesús, que ha resucitado entre los muertos y que Él logra un cuerpo espiritual. Puede revivir. ¿Qué? Toda persona puede revivir. En 3 días sí, puedes revivir, pero la resurrección de Cristo no es una resurrección de 3 días como Él la cuenta, sino que es una resurrección de 3 días con cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo que se materializa y se desmaterializa según su voluntad. Eso es distinto, totalmente distinto. Ya. Bueno, entonces ya sé que voy a revivir. Todos vamos a revivir porque estás llamado a la resurrección, porque Cristo revivió, todos van a Por revivir. eso, pero voy a revivir Papá, el ahora tercer día y vas a ponemos. ver. ¡Elmo para! ¡Mira! ¡Qué bonito! Ibas a decir que caca, ¿no? No, ya, no lo dije, punto. No crees realidades futuras, por favor. Pero era obvio. Sí, era obvio. Porque era la intuición natural. Eso es intuición, eso es tu completud perceptiva, completa es mi frase, Dice no es que intuición. comas Eso es verduras, que percepción. no sea ¿Qué vas a buscar, Elmo, física? Elmo. A Mira le gusta Elmo. Ya. Ahí está Elmo Sésamo. Elmo y sus amigos patitos. Oye, Oye, no seas pendejo. un de 2 minutos. Qué pendejo. Eso es suficiente. Ya tiene que ir. Sí, creo que sí. Pero eso no tiene canción. No, para tal cosa ponga el otro Elmo, ese Elmo no. No, Rato, si vas a poner canciones, mejor Los pon... patos. No, si vas a poner canciones, mejor ponga el Elmo actual. No, el Elmo actual no. El Elmo actual no. Basta. ¿Por ya. qué? No, basta. ¿Por qué el Elmo actual no? El Elmo actual es chingón. No. Podría nadar. Hacer caca. Hasta que un día. Qué pendejo que eres. No, la mitad de esto es... No, el otro Emo. Pero no el Emo actual, es el mismo. Pero es diferente. No, amor, basta. Las patas con plumas. Qué pendejo que eres. ¿Viste? Elmo sabe dónde vives. Elmo sabe dónde vives. No voy a poner tanto. No, el Elmo actual es cortito. Vale. Es 1 hora, no jodas. Es 1 hora. No, 10 vale. minutos. Entonces, ¿quiere? Es demasiado 10 minutos. Me van a dar 10 minutos de Oye, Elmo. no quería poner el Elmo actual. Oye, el Elmo actual es más chingón y dura más, y dura menos. Dura menos. Te conviene más el Elmo actual, pa. Brava, papá. No entiendo cómo de pequeña esos muñecos no me daban miedo. Yo también. Son raros. Se parecen a lo pero- de la reina René, ¿no? Pero él come galletas, lo máximo. Él está con una galleta. Todos recuerdan a Elmo y le come galletas, a nadie más. Y eso que Vivi apareció un chingo, pero nadie la recuerda.
más chingón es el de ahora. Ella es su prima, Bibi. ¡Qué gusto verte, Bibi! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Wow, Bibi! ¿Cómo has crecido? Bienvenida al Forchester Hotel, Bibi. Te recibimos con nuestros peludos brazos abiertos. Gracias, tía Funela. ¡Ah! ¡Bing! ¿Yo hablo Bing también? ¡Bing, bing, bing! Bibi, ¿qué tal si te llevo a conocer el Forchester? ¡Oh, sí! ¡Me encantaría! Siempre he querido trabajar en un hotel. Esperen. Gallinas. Si te ayuda con estos huéspedes. Los recibimos con nuestros peludos brazos abiertos. ¿Cuoc? ¿Cuoc? Yo me encargo, mamá. Yo hablo muchas lenguas de los animales. ¡Ah, sí! Dice que les gustaría un cuarto con una sombrilla y un cuerno. Veré que lo tengan. Pero, Phoebe, una sombrilla y un cuerno se dice... Y lo que pidieron es... que es un nido y algo de maíz. Sí. Ok, no te preocupes, es un error muy común. ¡Cielos! Bibi es muy buena para hablar el idioma de los animales. Sí, es buena. Fargus, cambie de planes. ¿Puedes llevar a los pollos a la suite? Cuac, cuac, por favor. Seguro, querida. Ahora mismo. ¡Oh, cielos! ¡Ay, me viene podrán enseñarle a Bibi! ¡Sí, vamos! Sí, por aquí. Y este es el comedor. Sí, se ven muy ocupados, ¿ah? Oh, sí, muy ocupado. Eso es el problema. Pero poder servir a todos al mismo tiempo. Solo tener dos manos. Yo te puedo ayudar con eso. ¿Ah, sí? Oh, gracias. Muchas gracias. Ven, déjenme pasar, ayudando con los platos. La cena está servida. Disfrútenla. ¡Oh, impresionante, Bibi! Sí, es muy sabroso. ¿Sí te ayudé? Sí, es buen servicio. Yo también puedo. Sí. Yo también puedo ayudar con los platos. Oh, disculpe, voy a pasar. Bibi. ¿Y cuál es el problema ahí? Que ella no está escuchando su yo cuántico. Ella está siendo alienada al otro sin escuchar su voz interior. Lo siento. Y ya empezó. Eso. Es un títere, por favor. No, estás en mi clase, estás en mi clase. Y eso enseña claramente que ella no está escuchando su yo cuántico. Está alienándose Verlo por el lado para competir con la otra, sin entenderse a sí misma, la galleta. sin entender lo que su ser es realmente. El monstruo come galletas, siempre comiendo galletas. Hola, recepción del Forchester Hotel. ¿Qué fue eso? Eso quiere decir más maíz y pronto. Sí, pollos. Más maíz inmediatamente. Estoy en eso, querida. Nada me detiene ahora. Él también era clásico, ¿no? ¿Esos temas grandes? Tengo una idea. Disculpe, gracias, disculpe. Muchas gracias, sí, gracias. ¡Wow! Bibi es muy buena para detener a los monstruos, ¿no es así, Phoebe? Sí, es muy buena. Yo también puedo parar a los monstruos. ¿En serio? ¿Estás bien? No está escuchando su ser interior, Estoy bien. Es un títere. su yo cuántico. No, Ya déjalo, una déjalo. representación para que Ahorita tú se voy a tengas dormir. una transferencia a ella. Te está representando a una niña que no está escuchando su interior. Permítame ayudarlo, señor Lobo. Por aquí. ¿Recuerdan el ejemplo de la chica lógica y la chica intuitiva? La intuitiva se escucha a ella misma, Después de usted. la lógica no. Pierde su conexión con su interioridad, con su ser, con su yo cuántico. ¿Estás bien, Phoebe? Estoy bien. A decir verdad, me siento un poco extraña desde que Bibi llegó aquí. Me gustaría hacer todo tan bien como ella.
¿Cómo se llama cuando deseas poder hacer las cosas tan bien como otra persona? ¡Sí lo sé! ¡Celos! Eso es, Phoebe. ¿Phoebe está celosa de Bibi? Creo que sí. Bibi es muy buena en todo lo que hace. Entiendo cómo te sientes, Phoebe, querida. Pero todos somos buenos en algo. Yo soy buena para dar la bienvenida a los huéspedes. Sí, Leo es muy bueno para pararse de malas, miren. Soy buena en muchas cosas, pero Bibi es perfecta. Phoebe, Elmo, vengan rápidamente, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Puse al lobo en la habitación de los pollos. ¿Tú qué? Y ahora el lobo está persiguiendo a los pollos y no lo puedo detener. Yo no hablo su idioma. Es un gran problema. Es una catástrofe. Mucho más que un accidente, más que un resbalón. En coches en catástrofe, hay que arreglarla prontamente para dejar la catástrofe y que no dure más profe. En coches en catástrofe, y todo es un desastre. Papá. El timbre hay que tocar, que pronto alguien vendrá a comer. Se recordaba estas canciones. No te preocupes, Bibi, yo te ayudaré. Hablo el idioma lobo. ¡Vamos! ¿Por aquí? Aquí vamos al rescate. Cuando ella admitió que ella estaba alienada, empezó a escucharse interiormente. Eso es pedir perdón, eso es tomar conciencia para otra vez conectarte. Necesitamos un plan Si no te para pierdes resolver esto. contigo. Tenemos nuestras tremendas cabezas juntas. Sí, pensemos. Beso de 3. ¡Pasa, guapa! Eso me da una monstruosa idea. Espérate, juntar las cabezas para pensar los 3 al mismo tiempo. ¿Qué? Hay cosas que pueden activar tu Tienes a intuición. los pollos dentro de la habitación. Sí, buen plan. Sí, intentemos. Eso creo que sí lo recordaba, pero no. La ve en la cama. Acá muy bien. El plan funcionó. El lobo está en su nueva habitación. Y los pollos también tienen su propia habitación. Nunca hubiera resuelto el problema sin ti. ¡Lo hicimos juntos! ¡Somos un gran equipo! Sí. ¿Sigues estando celosa de Bibi? ¿Estabas celosa? Sí. Es que eras tan buena en todo. ¿Tú también? Bueno, Ayer sí. ¿ustedes dos? ¿Me enseñarías a hablar lobo? ¿Y Elmo también? Bueno, solo si me enseñas a hablar pollo. ¡Sí! ¡Sí! No, tienes que aprender tu propio idioma. No, No él habla puedo aprender los oso. demás, no puedo aprender. ¿Quieres ya dejarlo? Dime que no es verdad. El coche sí te extrañará. No será igual sin ti. Quédate aquí por siempre. Oye, eso suena muy... Nuestras cabezas Me da cosa. hacemos nuestro plan. Por favor, Cámbialo, por favor, tengo miedo. Ah, ¿qué es eso? Sí, a mí también me da como que ¿qué me han metido? ¿Que los han secuestrado? Sí. ¡Qué cosa tan fea! Sí. Eso sí es, esto es secuestro Sí. infantil. Sí. Ya, suficiente. Gracias, muchas gracias. Ya. Ya. Oye,